19:04. ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo te va? Pero muy bien, che, muy bien. La verdad que todavía hace calor, Sí. pero hubo tantas novedades hoy que el día realmente fue tan intenso que hasta pasó rápido. ¿Sí? ¿Te parece? Sí, porque hubo desde temprano, estuvimos con el tema del asalto, sí, llevaron el cajero. A7 completo. Primero le encerraron a los policías, le pegaron primero y con la patrullera terminaron arrancando. La verdad que es peliculesco. Sí, era muy dantesco ver cómo quedó la parte de enfrente de la patrullera con el versículo de la Biblia allí, que habla de servicio, que habla de que con Dios se puede llegar a... no sé, a mí particularmente cuando vi la foto como que me chocó, sí, porque al fin y al cabo son servidores, tendrán sus críticas, sus pros, sus contras de la Policía Nacional, pero imagínate, Diego, estar en una localidad tan tranquila, prestando servicios en el ámbito de la seguridad. Decía el comisario, el que fue golpeado, somos 5 en la comisaría y de los 5 estábamos 3, porque los otros estaban descansando. Pero la mayoría estaban trabajando. Claro, y así rotan, 5 policías. Y una población no muy grande de la que normalmente no tenemos tampoco novedades del mundo del crimen y demás. Por eso, una zona tranquila dentro de todo, pero que ahora se vio sacudida por esta situación, este robo tremendo. Y después, por supuesto, toda la agenda política que también está muy cargada y la cual vamos a abordar en la tarde de hoy, pero también queremos hablar del clima porque el calor no termina de pasar, ¿eh? No termina de pasar, hay un calor húmedo por momentos en algunas zonas. Hoy nuevamente se sintió bastante y queremos compartir con ustedes los datos del pronóstico del tiempo, datos actuales primeramente. Tenemos 30 grados de temperatura, un cielo parcialmente nublado, pero hasta ahora, si bien es cierto, estuvo por momentos nubladito, no apareció la lluvia entre ayer y hoy. Una térmica sí más elevada, fíjate, Diego, 34 grados en comparación a la temperatura actual, mucha humedad, 64% y viento sureste a 5 kilómetros por hora. Ahí está la gente, también vemos que está caminando, repelente full, que hay muchísimos casos de dengue en todas partes. Esta noche la temperatura baja hasta 28 grados con cielo nublado en nuestra capital. Sí, señor, y vamos a ver un poquito lo que tiene que ver con los datos del pronóstico extendido, teniendo en cuenta la madrugada y la mañana de mañana miércoles. Miércoles 3 de abril, 25 grados de mínima es la pronosticada y 35 grados la máxima. Va a estar más que nada nublado por algunos momentos, dice la Dirección de Meteorología, mañana miércoles. Y ya vemos también el día jueves con precipitaciones, 25 la mínima, 35 la máxima para el jueves. Una posibilidad de tormentas eléctricas para el viernes, fíjense, ocasionales tormentas eléctricas con algunas lluvias que pueden aparecer en ciertos departamentos y ciudades. 24 grados de mínima, 30 grados la máxima para el viernes. Y para el día sábado, arrancando el fin de semana también con chaparrones, aunque más dispersas las precipitaciones, la mínima 23, la máxima 32, tiempo inestable a partir del jueves hasta el sábado por lo menos. Hay también un aviso meteorológico vigente a estas horas. Se emitió, si bien es cierto, a las 4 de la tarde, ya sigue vigente. El fenómeno esperado, lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la ocasional caída de granizos. ¿Para qué zonas, Diego? Estamos viendo, atención con esto, norte y este de la región occidental, noreste de Ayes, noreste del Alto Paraguay. Entonces, el aviso meteorológico para las próximas horas en esas zonas del país. Sí, y tanto estuvimos hablando del caso Agua Tónica a lo largo de estos años post pandemia. Tenemos que hablar de que por fin inició esta causa, denominada y conocida popularmente como Agua Tónica, por la compra que había hecho en su momento la ex titular de Petropar, Patricia Zamudio, una adquisición de agua tónica sobrefacturada, la compra que habían hecho durante la pandemia desde la Petropar. Y después de superarse innumerables incidentes dilatorios en etapas anteriores, finalmente se pudo iniciar este martes el juicio oral y público
para la ex titular de Petropar, Patricia Zamudio, en donde también está investigado su esposo José Costa Perdomo. La acusación que soportan ambos es por lesión de confianza, en este caso de sobrefacturación y corrupción. El tribunal está conformado por Gloria Hermosa, Alba González y Darío Báez. Y hablamos de otro caso también que investiga a alguien que está en el Poder Legislativo, porque hay avances también en esta situación que se da con Tomás Rivas. El 12 de abril tendría que comenzar el nuevo juicio oral para el exdiputado Colorado. Él es de Paraguarí, Tomás Rivas, quien va a ser juzgado por estafa, hecho relacionado al caso de sus caseros de oro que en su momento trabajaban en su establecimiento rural, pero cobraban como funcionarios de la Cámara de Diputados. En un primer juicio, el ex parlamentario fue beneficiado con la extinción del proceso, pero luego se anuló esta decisión y se ordenó un nuevo juicio oral. Y hablemos ahora de esta decisión que ha tomado el intendente de Asunción, Oscar Nenecho Rodríguez. Estamos hablando de que él mismo presentó una apelación contra la resolución judicial por la que se había rechazado un incidente que buscaba anular la querella impulsada en su contra por la senadora Celeste Amarilla. Con este recurso, lo que hace el jefe comunal es insistir en que quede sin efecto la acción impulsada por la legisladora, quien reclama una millonaria indemnización en su querella por injuria contra el jefe comunal de Asunción. Y hay nuevo superintendente de banco, se dio a conocer hoy la noticia. Estamos hablando de una persona que pertenece a la institución de carrera. El nombre de él es Olger Isfran. De una terna presentada por el directorio del BCP, el Ejecutivo eligió a Olger Isfran para asumir en la superintendencia de bancos. Isfran es un economista que trabaja en el banco desde hace 24 años, periodo en el cual se desempeñó como gerente de mercado, subgerente de operaciones financieras y últimamente como gerente general. Así, Olger Isfran es designado por el Ejecutivo como superintendente de bancos. Vamos a hablar ahora de esta posibilidad porque están evaluando la intención de trasladar los restos de un expresidente al Panteón de los Héroes. En la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados es que analizaron un proyecto de ley que dispone el traslado de la urna con los restos del general Patricio Escobar al Panteón Nacional de los Héroes. Al ser héroe militar, líder político y expresidente de la República, es que quieren rendirle estos honores. Antes de emitir un dictamen, los legisladores acordaron solicitar el análisis técnico por parte del Ministerio de Defensa Nacional, la Secretaría Nacional de Cultura, y también pedirán el análisis propio a la Municipalidad de Asunción. Escobar, recordemos que gobernó el Paraguay desde el 25 de noviembre de 1886 hasta el 25 de noviembre de 1890, periodo en el cual se establecieron los partidos políticos tradicionales. Él terminaba falleciendo en Asunción el 19 de abril de 1912 a la edad de 69 años. Y otra novedad judicial en un caso que también estaba investigando posibles hechos de corrupción, en este caso declaración de patrimonio. Estamos hablando que absolvieron a Dani Durán. Absolvieron nuevamente al exministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, Dani Durán, del proceso por supuesta declaración jurada falsa ante Contraloría en los años 2018 y 2019. Para el Tribunal de Sentencia, el hecho no fue probado. La Fiscalía había pedido 3 años de cárcel para el acusado, quien enfrentó un segundo juicio por esta misma causa, debido a que un tribunal de apelación anuló la primera absolución. En el primer juicio, el Tribunal de Sentencia había señalado que una declaración jurada con datos erróneos no puede ser considerada
como un hecho punible, por lo que terminó absuelto Dani Durán. Cruciales en el Senado. La Comisión de Asuntos Constitucionales rechazó el desafuero del expresidente Mario Abdo Benítez, con 7 votos en contra y 6 a favor. ¿Qué pasará en la sesión ordinaria de mañana? ¿Cómo influirá esta votación en el futuro del exmandatario? ¿Hay antecedentes de exmandatarios que fueron procesados por la Fiscalía? Esto y más te contamos hoy en Puntos de Vista. Bueno, Mario Abdo de vuelta en la noticia, pese a su perfil bajo de que dejó la presidencia. Sí, no apareció, por lo menos a dar declaraciones acerca de este tema hasta el momento, ¿no? Se lo buscó muchísimo. Sí mantuvo reuniones con miembros de su equipo político, aquellos todavía más cercanos a ese entorno y que tienen todavía representación a nivel parlamentario también, pero hasta allí. Lo último que vimos de él creo que es un videíto en el puente. Claro. Mostrando la preinauguración y hasta ahí. Sí. Pero declaraciones, ¿te acuerdas que habíamos hablado que iba a tener una oficina incluso en el Senado? Que era por lo menos la intención en Era su la momento. intención, pero desapareció. Pero vamos a hablar de él porque está en la noticia. Exactamente, y más que nada por esto que ya señalábamos allí durante la previa, se dieron 2 dictámenes de hecho a lo que tiene que ver con la posibilidad de desaforarlo. Y de todo ese debate hoy participaron desde los abogados del expresidente hasta senadores tanto de la oposición, de la disidencia colorada y del propio oficialismo. Y hoy queremos escuchar una de las voces. Así mismo, porque hay un dictamen de mayoría y otro de minoría. Exactamente, pero ya nos va a explicar más también el senador Mario Varela, que nos acompaña. ¿Qué tal, senador? ¿Cómo le va? Fernanda, un gusto enorme poder compartir contigo, Diego, y a la teleaudiencia. Gracias, senador, por venir. Complicado el tránsito, estábamos comentando. Sí, complicado, pero se llegó. La vida es un tránsito complicado, pero me gustó ya la frase de la vida es un tránsito complicado. Que hay 2 dictámenes, ¿no? ¿Cómo viene la mano? 2 dictámenes sobre el pedido de desafuero de Mario Abdo Benítez, hoy en asuntos constitucionales. Yo formo parte de esa comisión. Tuvimos un dictamen por el rechazo, 7 votos, y por hacer lugar al desafuero, 6. Hoy la nota, digamos, nueva en esta discusión, porque ya tuvimos una reunión anterior, fue la presencia de los abogados defensores de los imputados, en este caso, en particular del expresidente senador vitalicio Mario Abdo Benítez, que explicaron un poco técnicamente el procedimiento. Escuchamos un poquito la explicación técnica, porque hay que entender, Diego, Fernanda, audiencia, que el desafuero tiene un contenido técnico-jurídico, lógicamente, lo que tiene que ver con el sistema normativo interno, en este caso el derecho público penal, y lógicamente el contenido político. Nosotros como Comisión de Asuntos Constitucionales, nuestra tarea es estudiar, examinar, como dice la Constitución, la constitucionalidad del procedimiento. Nosotros no somos los fiscales, tampoco somos jueces. Esa no es la tarea del Congreso ni del Senado, pero sí tenemos una atribución constitucional. Como somos el órgano político, el poder político plural, lo que se busca en este caso es ejercer el rol de contralor, de que efectivamente el Estado de Derecho funcione y de que las garantías constitucionales se respeten. Eso fue lo que se discutió mucho. Pero, antes de volver al tema, así como tienen ustedes, ¿verdad?, el fuero para proteger las actividades que realizan en el Parlamento, más que nada. Sí. En el caso de un expresidente, senador vitalicio, es para evitar persecuciones. Ese sería el espíritu, que una vez que deje el gobierno no sea perseguido por decisiones que haya tomado. Es el espíritu del fuero al expresidente. Sí, la doctrina tiene diferentes vertientes, diferentes corrientes, pero en este caso específico un senador vitalicio se hablaba de si tenía fuero o no tenía fuero. ¿Se discutió ya eso? Pero evidentemente hay antecedentes del caso Rodríguez, Andrés Rodríguez. Se había estudiado en aquel entonces, había solicitado a un juez del sistema anterior el desafuero, se rechazó en aquella ocasión, lo mismo con el expresidente Guasmosi, senador vitalicio también. Y en el año 2022, cuando el expresidente Horacio Cartes fue citado ante una comisión bicameral de investigación, uno de sus abogados invocó justamente el fuero que tenía como como expresidente y como senador vitalicio,
y también lo invoca. Evidentemente no puede existir, Diego, Fernanda, no puede existir un fuero inferior. No existe eso de que tiene más fuero o menos fuero, porque el senador vitalicio no ejerce la función parlamentaria directamente. Muchos hablan de eso, pero vale la jurisprudencia, el antecedente y el tratamiento que ya se le ha dado en el seno del Senado en otros periodos constitucionales. Por lo tanto, en conclusión, sí tienen fueros los senadores vitalicios. Ahora, senador, ¿por qué? Muchos han hablado que históricamente siempre se aceptaron los pedidos de desafuero que vinieron. Sí. Y es importante, me parece, recabar nuevamente Claro. y reiterar por qué en este caso Correcto. tanto se analiza, tanto se discute y no es un simple trámite de Exacto. agarrar el papel, decir aprobado y pasarle al juzgado. Buenísima tu pregunta, porque eso es lo que deberíamos preguntarnos todos los paraguayos. Siempre hemos tenido, el Senado siempre ha tenido una línea coherente de desaforar los pedidos que vienen del Poder Judicial, del Ministerio Público del Poder Judicial, pero en este caso hay una particularidad. ¿Qué ocurre? Yo dije eso en mi intervención hoy en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Ocurre que nosotros debemos de garantizar, nosotros como Senado, como Congreso, también somos custodios y vigilantes del Estado de Derecho. Cuando se contamina el proceso, cuando hay una filtración de unos probables chats y que va teniendo un orden cronológico que coincide plenamente justamente con la línea investigativa del Ministerio Público, evidentemente hay una cuestión que genera suspicacia. Y en la dogmática penal, en el proceso, no puede existir dudas. Cuando hay dudas es siempre a favor del procesado. Hay un famoso aforismo latino que dice indubio pro reo. Cuando existen dudas siempre va a ser a favor de la persona procesada o en este caso imputada. Cuando se contamina este proceso se instalan muchas dudas. ¿Qué pasa? El propio fiscal general del Estado apata a los fiscales quienes iniciaron esta investigación. No se aclaró nunca después si esos chats son reales, no son reales, ¿Te pareció desapareció. bien la actitud del fiscal general? Perdón que me interrumpa, senador. ¿Perdón? ¿Te pareció bien la actitud del fiscal general? Porque mucha gente dijo, fue como tibio. Creo que la decisión de apartarlos fue una decisión correcta en ese momento. Ahora bien, yo no tengo dudas de la capacidad y de la gran formación jurídica que tiene el fiscal. Sin embargo, creo que ha dado muchas opiniones que generan debates y suspicacias. Yo creo que no es... a veces hay aclaraciones que oscurecen más. Cuando el fiscal general dice, por ejemplo, no, la filtración de los chats o una conversación o una infidencia no afecta el proceso. Desde luego que no es así. O sea, creo yo que no dudo reitero, de la capacidad del conocimiento jurídico, pero esta es una situación bastante... ¿Qué pensás? ¿Que cerró filas para adentro protegiendo a lo suyo o crees que hay algo más? Últimamente la Fiscalía ha tenido un comportamiento corporativo bastante llamativo para mí, ¿verdad? Yo no sé, no es una asociación de empleados o trabajadores metalúrgicos. Ellos tienen que cumplir la ley. Y no puede existir comunicados. Cada vez que hay una situación de crisis, sacar un comunicado, está bien, la solidaridad, el acompañamiento institucional, pero yo no veo de que tenga que haber una respuesta corporativa cuando que lo que se exige es transparencia del proceso. Me refiero al caso Cantero y al caso Grisel. Claro, ahora, senador, mucho se analizó también, y hoy decía Enrique Kronawetter, aparte de que tenía que ser el Senado uno de los elementos que custodie todo el proceso, así es. también ellos hablaban y se indicaban un poco al juzgado penal de garantías la labor que tuvo, el análisis bastante rápido que hicieron de la carpeta en sí cuando les llega. Sí, con una celeridad extraordinaria nunca antes visto, ¿verdad? Entonces, yo no quiero nomás, Fernanda, entrar en la controversia sustancial de lo jurídico porque creo que la defensa lo puede hacer perfectamente. Sí. Preferiría muy respetuosamente referirme a la decisión que tiene el Senado como un órgano constitucional. ¿Cuál es nuestra tarea? Nuestra tarea es velar
y revisar de que el proceso se respete, de que exista el recíproco control. ¿Por qué tiene que existir un proceso secreto, como el Santo Oficio, la Inquisición de Tomás de Torquemada en la Iglesia Católica, tristemente, el triste tribunal que juzgaba a la gente sin ningún tipo de garantías? De ahí surge todo. Esta es una gran conquista, el sistema garantista constitucional. Entonces, como se generan dudas, evidentemente está plagado de muchas irregularidades. Por eso nosotros creemos que hay que rechazar el desafuero. ¿Y qué tiene que pasar a continuación para que ustedes digan, sí, ahora quizás sí podemos desaforar a Mario Abdo? Deberían de tener un proceso transparente y claro, no tenga que haber dudas. Si se presentare eventualmente otro proceso, un procedimiento transparente, claro, normal, porque acordate que se envía una nota al Ministerio Público y responde el Ministerio Público diciendo no se puede dar participación pública solamente entre las partes. Pero nosotros somos un órgano constitucional, o sea, el Senado. Yo formo parte de ese órgano, no soy el órgano, formo parte de ese órgano. Y la Constitución está por encima, por el principio de prelación de leyes, está por encima del Código Procesal Penal que invoca el Ministerio Público para denegar esa cantidad de carpetas. O sea, ustedes no pudieron hoy analizar el mérito, decían, por ejemplo. No pudimos, porque no tuvimos. Entonces, pero esa no es, completo nomás la idea, sí. Diego, si me permitís, por favor. La atribución constitucional está por encima de ese artículo, de esa norma invocada por el Ministerio Público. Ahora, para usted hay un hecho bisagra, sí, que sería la filtración. Absolutamente. Eso cambia para usted la regla de juego y por eso cambia, dicen, sí. Porque es interesante lo que decía Fernando, yo te interrumpí, nomás, senador, que estaba explicando muy bien, porque si en general siempre se dice, claro, no seamos nosotros un obstáculo para la justicia. Absolutamente. Porque también hay corporativismo que vos estabas criticando de la Fiscalía, también hubo muchas veces en diputados, sí, y en el Senado, sí, pero como que se corrigió. Así es. Y ahora se vuelve, no sé si para atrás, pero justificada de esta manera. Te voy a decir algo más comprometedor aún. Para nuestra responsabilidad política. Si nosotros hacemos lugar al desafuero, legitimamos todo ese proceso viciado. Ojo con eso. Nosotros tenemos una responsabilidad constitucional de revisar los procedimientos y que las garantías constitucionales, no solo vamos a despersonalizar, acá el problema no es Mario Abdo Benítez, acá es el sistema de justicia. El sistema investigativo, el Ministerio Público, el Poder Judicial, ¿funciona o no funciona? Nosotros tenemos que ser garantes, como legisladores y como senadores de la nación, tenemos que ser garantes y tener la tarea de controlar de que efectivamente los órganos del Estado no son instrumentados solamente por un sector del poder de turno. O sea, haciendo la matemática rápida, si el caso era al revés, si la historia era al revés, Mario Abdo digitando una imputación contra Horacio Cartes, ustedes también iban a tener esta misma... Fíjate vos, Fernanda, si esto le ocurriera a cualquier expresidente, Nicanor, o cuando culmine de Santiago Peña, te puedo asegurar que mi posición va a ser la misma. Si nosotros, la ciudadanía vio todo esto. No se aclaró notorio, hasta hoy. Fue muy notorio, no es algo... Fue muy notorio. Yo pienso que fue una desprolijidad, una impericia enorme y es grave. Yo no recuerdo un hecho así desde el 92 a la fecha. Que no tenga consecuencias, lo que es raro, porque es como que no pasó nada, ¿verdad? Pero tenemos que hacer una pausa, senador. Te vamos a preguntar después por la lectura política que le das a esta... No sé si decir persecución a Mario Abdo. Imputación. La investigación. Imputación plagada de irregularidades. Vamos a hablar del lado político, a ver qué mirada hay sobre eso. Bueno, ya volvemos. Ya vamos a continuar con la charla, Fer, le estamos preguntando muchas cosas. Sí. Pero queríamos hablar, conste que el senador ya hizo más o menos una semblanza, pero queríamos ver un poco algunos nombres también de expresidentes, senadores vitalicios, que el punto del orden del día por el Pleno del Senado. ¿Y cuáles son los antecedentes que queremos compartir con ustedes? Lo que ya decía el senador Juan Carlos Guasmosi,
que estuvo acusado de haber autorizado en febrero del 97 al Banco Central del Paraguay un auxilio irregular para el Banco de Desarrollo. Tuvo que pasar por la... Y esta fue, creo, una de las discusiones más fuertes que hubo. Sobre si tenían o no fueron los expresidentes. Sí. Repasamos otro caso. El siguiente, vamos a ver. Hay más datos de él. Claro, hay más. Fue condenado inicialmente a 4 años de prisión, pero la condena fue dejada sin efecto por la Cámara de Apelaciones. Claro, ya después de continuar todo el proceso. Exactamente. Tenemos otra placa más también acerca de este mismo tema. Terminó siendo absuelto Guasmosi de culpa y pena por la Corte Suprema de Justicia en el 2004. Pero, decíamos, mucho antes también se instaló el debate sobre el fuero o no en Suiza, en la que había alrededor de $300.000 que él no pudo justificar. Asimismo, ¿qué más? Con este caso recibió una condena de 8 años de cárcel por enriquecimiento ilícito y declaración falsa. Vamos a la siguiente placa, vamos a ver, siguiendo con el caso González Maqui, en 2007 un tribunal de apelación sobreseyó finalmente al expresidente argumentando que la causa ya estaba extinta en 2006. La Corte Suprema confirmó esto en 2009, dejándolo finalmente también a él libre de culpa y pena. Y ahora el caso la actual. Mario Abdo, claro, el expresidente que está imputado por supuestamente haber armado un grupo delictivo, un grupo que se encargaba, decían desde el Ministerio Público, de desacreditar la figura política de Cartes. Y de filtrar información también. Claro. Que de hecho, hoy se habló en la comisión misma, senador, que en ningún momento del acta de imputación se hace referencia a cuál fue el informe de CEPRELAT que filtró Mario Abdo y su equipo. Hizo una consulta puntual la colega Yolanda Paredes sobre eso y los abogados defensores terminaron diciendo que no existe un señalamiento puntual, concreto. ¿Verdad? Esa fue la respuesta. Y bueno, hay una serie de puntualizaciones procesales que había hecho tanto el doctor Cronagüeter como el doctor Trapani, que fueron los abogados que estuvieron hoy en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Y bueno, hay muchas falencias, se habla del cambio de carátula, hace 7 meses que se inició todo esto. Los abogados hablan de cambio de carátula, primero tenían nombre, luego terminan siendo innominados, o sea, una contradicción que también el senador Filisola señaló y preguntó al equipo de juristas fue sobre la denuncia de filtración de información y al mismo tiempo sobre denuncia falsa. Era como que es contradictorio, ¿verdad? Decir, filtró la información, pero es falsa. O sea, claro. Son cuestiones que generan dudas, pero es una cuestión debatible dentro de la controversia jurídica, como les decía. Y la parte política de esto, senador, ¿por qué está pasando esto, digamos? ¿Qué hay detrás de esta denuncia? Bueno, en lo político yo creo, Diego, que genera muchas reflexiones que podemos hacer, ¿verdad? Primero que nada, se tuvo una extraordinaria celeridad en la investigación sobre esta denuncia contra el expresidente Mario Abdo Benítez. Ningún expresidente tuvo la velocidad y la celeridad que tuvo el Ministerio Público con el caso concreto de Mario Abdo. Hay otros expresidentes que también tienen denuncias encima, pero duermen los expedientes en esos cajones de la Fiscalía, un tema que se puede resaltar. Yo creo que otra conclusión política importante es que no existe una hegemonía absoluta de 30 votos como para destituir a todos los ministros de la Corte, al fiscal general, al contralor general, a todos aquellos altos funcionarios designados por acuerdos constitucionales o por el Ejecutivo, que son pasibles solamente que pueden ser destituidos vía juicio político. No existen los 30 votos por sí solos como para poder y seguiremos acompañando siempre y cuando tengamos el convencimiento, la convicción, desde luego,
que vale para el país. Estamos Es un hablando. oficialista además, ¿verdad? Soy oficialista, Claro, pero tiene un compromiso con el tenemos, partido también. sí, soy del Partido Colorado, pero cuando consideramos que hay falencias o una situación irregular muy evidente como la que tenemos en este proceso, no acompañamos, Hay, ni vamos a acompañar. hay posibilidades de que siga creciendo la mayoría que hoy tienen ellos, el cartismo, digo. Y eso, Diego, es muy subjetivo, es complicado. Los que están cubriendo congresos saben que eso puede cambiar. Para Sí. un determinado tema hay mayoría, para otros no. No, pero yo digo incorporar como fueron los casos de gente que se cambió de carpa. Yo digo, creo que es... O hasta acá llegaron. Yo te puedo hablar de nosotros, ¿verdad? De Ajá. nuestro bloque, nos sentimos muy cómodos con una identidad. Somos originarios de Fuerza Republicana, fuimos electos por ese movimiento y mantenemos un discurso y una conducta política bien clara, ¿verdad? Mantener la identidad, acompañar los proyectos que, reitero, puedan ayudar al país. Me refiero a programas, por ejemplo, como la reforma de la función pública, que es tan necesaria con este problema, este flagelo de la democracia, que son los casos de nepotismos excesivos, exagerados y el abuso del poder. Creo que va a ser saludable ordenar un poco también Más la jubilaciones también burocracia, la jubilación. Bueno, yo no voté aquella vez por lo de la superintendencia porque Pero en general, digo. sí, pero creo que es necesario. Y bueno, son temas ¿Y de por qué le importancia. interesa al movimiento No Colorado, para no personalizar, Sí. por qué le interesa ir contra Mario Abdo? ¿Es por espíritu de justicia? ¿Es por...? Sí, ahí estuvimos viendo en la placa el informe que me pareció muy interesante. Hablaba del desprestigio hacia una figura política. Y es un campo absolutamente subjetivo, absolutamente político. No estamos hablando de delitos comunes, no estamos hablando de malversación de fondos. Procesos sobre este hecho punible. No recuerdo, tendría que investigar un poquitito. ¿Filtración de datos? Filtración de datos, revelación De secretos. de secretos. Claro, porque también ellos sostienen que Mario Abdo y su entorno fueron muy corruptos. Sin embargo, esa no es una prioridad aparentemente a nivel de causa. Claro, ¿verdad? Eso es lo que nosotros de repente reclamamos. Se dice, bueno, ustedes están obstaculizando la justicia, ¿por qué no votan por el desafuero? Perfecto, pero vamos a someter a una justicia seria, una justicia sin filtración de chats, una justicia sin que tenga un director técnico, un abogado particular que esté marcando la pauta a un fiscal, ¿verdad? O en todo caso, vamos a demostrar que eso no es cierto. Hasta hoy no ha ocurrido y el desafuero se estudia mañana. Mañana no hay votos. No hay ninguna sorpresa que podamos esperar para mañana, ¿cree usted? Yo creo que no. Yo creo que ya están echadas las cartas. ¿Y cuál es el siguiente paso? ¿Es mandar a comisión? ¿Ellos sí van a tener los números para Ellos frisear? tienen los números necesarios para el quórum, ¿verdad? 23, puede ser un poco más. Pero votos para el desafuero aparentemente no hay, ¿verdad? Yo creo que no. Esa es mi percepción. Y si se rechaza el desafuero, El archivo. Si se Archivo. estudia y se rechaza, naturalmente debe ir al archivo. Solamente que se plantea la posibilidad, así me comentaron hoy varios colegas, la posibilidad de que la bancada oficialista y sus aliados planteen girarlo a comisión de vuelta. ¿Qué es cierto? Pero sería inédito, ¿eh? Claro. Solamente los casos de proyectos de leyes vuelven a comisión. ¿Para qué vas a enviar a comisión si ya tiene dictamen? Claro. O sea, ¿cuál es el sentido desde el punto de vista de la técnica parlamentaria? por eso te preguntaba por las... O sea, es una decisión puramente política. Claro, te preguntaba qué tan fiel es el grupo hoy, digamos, el grupo independiente, porque probablemente si mandan a la comisión es para intentar aumentar el número de votos, En ¿verdad? algún momento. Y probablemente, o sea, sine die hasta que en algún momento se pueda tener votos, ¿verdad? O sea, no muere ahí. Claro. la- ¿Qué- el expediente, el desafuero. ¿Qué de cierto hay de este rumor que surgió tanto hoy? El cartismo ya dijeron no, pero dijeron
hay otros que están con nosotros, que no son colorados, que sí tiraron como una idea, lanzaron eso. Escuché también, en los pasillos del Congreso se escuchan muchas cosas, pero no sé, realmente sería inédito y no sé cuál sería el fin o cuál es el espíritu. Como para sacarle totalmente los fueros. Sacar, no sé. No hay casos así, senador, No hay, a nivel existe, político. no hay. O sea, ¿cómo le saca la senaduría Aparte, vitalicia? la Constitución dice que serán vitalicios. Sí, es imperativo. Salvo que hayan sido... Pero no sé, la verdad que sería inédito, no sé, realmente sería un absurdo, pero... Bueno, mañana la... Lo único que sesión, políticamente, si eso ocurriere, le va a dar rating al expresidente. No abandonó un poco su grupo político, Mario Abdo. Nosotros hablamos mucho de eso. Yo creo y le he dicho al presidente que él es una persona joven, él tiene mucha experiencia, creo que fue un gobierno interesante, creo que se hizo una gestión bastante aceptable. Eso con el tiempo, el mejor juez siempre es el tiempo, cuando vamos a hablar de analizar una gestión de gobierno. Y yo espero que el expresidente Mario Abdo pronto vuelva a la arena política. Él consideró, nosotros le preguntamos por qué tan callado, presidente, como ustedes se preguntan, porque él dice, hay que dejarle al nuevo gobierno que haga su trabajo. Nosotros no debemos enturbiar, no debemos instalar ahora mismo mucha crispación política, entonces hay que darle tiempo. Y bueno, para mi gusto, sería bueno que el presidente Abdo Benítez active de vuelta en política, así como lo hizo Nicanor, así como lo hizo Cartes. ¿Cuál es el problema en democracia para seguir trabajando y aportando la experiencia y la capacidad política? La gente necesita alternativas. Pero no hay nada confirmado. ¿De qué? ¿Desde que vuelve en algún momento? Yo creo que sí. En breve. No te puedo decir la fecha, no sé, no puedo decirte, Claro. pero yo creo que él va a reactivar. Senador, le agradecemos mucho tu tiempo, muy interesante todo lo que nos contaste. Un gusto siempre compartir con ustedes. Muy amable. Gracias. Tenemos que hacer breve pausa, ya volvemos. Ya estamos casi en franja de Cuape. Sí, ya enseguidita los compañeros van a estar brindándonos todas las novedades del ámbito policial. Y antes, y para cerrar, de hecho, Diego, tenemos que hablar de la bajante del río Paraguay. Y la amenaza de que van a subir los precios. Sí, van a subir los... Están complicando al fin y al cabo el tránsito fluvial de, por lo menos hasta ahora, se estuvieron sumando 25 embarcaciones que no podían pasar y tenían que esperar. Están ahí paradas, así que complicada la situación, no hay suficiente agua, esperemos que lleguen y que suba de vuelta al río, si no nos va a complicar a todos. Nos vamos con esta información y Nos vamos con compartimos eso. la entrevista. Tenemos aproximadamente 15 embarcaciones que están afectadas en la zona del Bermejo. Esa situación se da por la gran cantidad de sedimentos que está descargando el río Bermejo sobre el río Paraguay, sumado a la ya existente situación de bastante crítica del río. Entonces eso está afectando el tránsito normal de las embarcaciones en toda esa zona. La noticia que tenemos hoy es que eventualmente con los trabajos de mantenimiento y dragado que se están realizando, además de que está amainando un poco, está bajando un poco la intensidad de descarga, hay embarcaciones que ya están pudiendo fraccionar. Hay otras embarcaciones que por diseño tienen